Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 31 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos demostrando un teorema muy importante en el precálculo que dice que si usted tiene una función inicialmente biyectiva, entonces su relación inversa sí va a ser una función. Y más que eso, esa relación inversa que va a ser una función va a ser también, al igual que la función original, una función biyectiva. Bueno, pues ya habíamos demostrado que efectivamente la relación inversa iba a ser una función, viendo que cumplía con las dos condiciones de ser una función. Cada elemento de su dominio está relacionado con algún elemento de su alcance, y terminamos viendo que ese elemento en el alcance con el que cada elemento del dominio de la relación inversa está relacionado es único. Estábamos en eso, habíamos hecho, pero no hemos terminado de redactar. Y para hacer eso decíamos, bueno, pues para ver los segundos, efectivamente, desde que ese elemento en el alcance con el que cada elemento del dominio de la relación inversa está relacionado es único, decíamos cómo la función f original es inyectiva. Pues recuerden que por hipótesis es biyectiva, es biyectiva, es inyectiva más subyectiva, ya que f es una biyección. Si estos dos pares ordenados, xy y zy, están en la función original, entonces estos dos valores, x y z, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si esa función f es inyectiva, quiere decir que cosas diferentes del dominio tienen que ir a sitios diferentes en el alcance. Y si estos dos valores diferentes del dominio de f están yendo al mismo sitio en el alcance, de la única forma que se obtiene, puede ocurrir es que la x y la z es el mismo valor. Porque si fueran cosas diferentes yendo al mismo valor en el alcance, entonces la función f no era inyectiva, lo cual sí es. Bueno, pues entonces, si estos dos pares ordenados están en la función original, entonces los pares ordenados con los componentes invertidos, o sea, el yx y el yz, estarían en la relación inversa, ¿verdad? Pero entonces, ya hemos visto que en este caso, la x y la z son iguales, porque lo acabamos de demostrar, ¿verdad? O sea que un valor del dominio, porque está como primer componente en esos pares ordenados de la función de f inversa, estarían relacionados con el único valor x, que es lo mismo que el valor z, ¿ves? Así que efectivamente ese segundo valor, ese valor en el alcance con el que cada valor del dominio de la función f inversa está relacionado es único, y eso es lo que nos faltamos redactar, ¿verdad? Esto significa que el elemento en el alcance de f inversa que se relaciona con algún elemento en su dominio es único, ¿ok? Bueno, pues ahora recuerde que la otra parte que decía ese teorema era que esa relación inversa, que ya acabamos de ver que es una función, también, al igual que la función original, es una función biyectiva. Pues ¿cómo yo demuestro que una función es biyectiva? Porque cumple con las dos condiciones, es inyectiva y también subyectiva. Bueno, pues para ver que la relación inversa, que ya hemos visto que es una función, también es una función biyectiva, tendremos que, al igual que f, procedemos del siguiente modo. Primero, para ver que la relación inversa, que es una función, es inyectiva, porque tenemos que recordar que es inyectiva y subyectiva para demostrar que la relación inversa es biyectiva. Tendremos que ver que si y sub 1 es f inversa de x sub 1, y si y sub 1 es f inversa de x sub 2, entonces x sub 1 y x sub 2 son el mismo valor. Porque si es inyectiva, cosas diferentes del dominio tienen que ir a sitios diferentes en el alcance, y si van al mismo sitio, a y sub 1, pues esas dos cosas no pueden ser diferentes, tienen que ser iguales. Y si logro demostrar eso, entonces efectivamente la función f inversa es inyectiva. Bueno, pues si y sub 1, como dice aquí, es igual a f inversa de x sub 1, entonces la parejita x sub 1, y sub 1, ese par ordenado está en la función f inversa. Por lo que entonces el par ordenado invertido, ¿verdad?, estará en la función original, ¿verdad?, en la función f. Si también y sub 1 es igual a f inversa de x sub 2, entonces este par ordenado, x sub 2, y sub 1, está en la relación inversa, en esa función inversa de f, ¿verdad? Y por lo tanto, el par ordenado al revés, y sub 1, x sub 2, ¿verdad?, estará en la función original. Bueno, pues si no fuera que x sub 1 fuera igual a x sub 2, o sea, si x sub 1 no fuera igual a x sub 2, 1 y 2, ¿qué significan? Que esa función f no puede ser una función. ¿Por qué? Porque entonces, fíjense que una misma cosa, en el dominio de f, ¿verdad?,
están yendo a dos cosas diferentes en su alcance y por lo tanto esa relación f no sería una función, pero contradice el hecho que dice el teorema que la función f es una función de hecho biyectiva, ¿okay? Así que eso negaría que f es una función. Así que efectivamente x sub 1 y x sub 2 tienen que ser iguales y hemos visto por el análisis que hicimos aquí que si x sub 1 y x sub 2 eran iguales, entonces la relación inversa, que ya es una función, va a ser una función inyectiva, ¿okay? Bueno, para ver entonces que esa relación inversa, que ahora ya probamos que es una función de la función biyectiva original f, es también subyectiva, para terminar de ver que efectivamente esa función f inversa es biyectiva, porque ya hemos visto aquí que es inyectiva, tendremos que demostrar lo siguiente. ¿Qué quiere decir que es subyectiva? Que para cualquier valor y que yo tome en el alcance de esa función f inversa, que recuerde que es el dominio de la función original f, tiene que existir un valor en el dominio de esa función f inversa, que recuerde que también entonces el alcance, el dominio de la función f inversa es el alcance de la función original f, porque se intercambia el dominio y el alcance de la función con su función inversa, o con su relación inversa en general. Entonces f inversa de x me tiene que dar y, ¿verdad? Para cada valor en el alcance de f inversa, puedo conseguir un valor en el dominio de f inversa, de manera que f inversa de esa x, que tiene que existir, me tiene que dar ese valor y que yo le doy en el alcance de esa función f inversa, ¿okay? Bueno, pues suponga que existe, que no ocurre eso, que existe un y en el alcance de f inversa, para el cual no existe esa x en el dominio de f inversa, ¿verdad? De modo que f inversa de x me dé la y, ¿verdad? O sea que hay un valor en el alcance de f inversa que sobra. No hay un valor en el dominio de esa f inversa que esté relacionado con él. No sería subyectiva, ¿verdad? O sea que este par ordenado x, y, ¿verdad? x, y, ¿verdad? Está en la función, no estaría en la función f inversa, ¿verdad? Porque no existe esa x para el cual f inversa de x da la y. Así que no existiría en f inversa. Pero esto implicaría que el par ordenado al revés, x no está en la función original. ¿Y qué significa eso? Que está existiendo un valor en el alcance de f, ¿verdad? Que es el segundo componente de f, para el cual, que recuerde que es el dominio de f inversa, para el cual no existe un valor y en su dominio, que recuerde que es el alcance de la función de f inversa, con la propiedad de que f de ese valor de su dominio, f de ese f de con f de y, dando esa x en el alcance del dominio en el alcance de la función f, ¿verdad? ¿Y qué significaría eso? Que entonces f no sería una función subyectiva, porque conseguir un valor en el alcance de f para el cual no existe, ¿verdad? Para el cual no existe y por lo tanto no sería igual, un valor en el dominio de esa función f que está relacionado con ese valor en el alcance de esa función f. Pero eso contradice el hecho de que la función f es una función subyectiva. O sea que para todo valor en su alcance, ¿verdad? Para todo valor en su alcance tiene que existir un valor en su dominio que esté relacionado con él. Esto implica que f no es subyectiva. Esto contradice el hecho de que f sí lo es. Pues con eso terminaríamos de ver que f inversa es inyectiva, como vimos en el primer paso, y que es subyectiva, como hemos visto en este segundo paso. Luego, lo que asegura que esa relación inversa, f inversa, que ya hemos visto como una función, es una biyección. Y eso es lo otro que queríamos ver, que además de que era una función, al igual que la función original, la relación inversa es una función biyectiva, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ver lo siguiente.
hacer unos comentarios. Un par de comentarios. Primero, el teorema anterior ese que dice que si usted tiene una función original que es biyectiva, entonces eso ocurrirá si solamente si la relación inversa también es una función y, perdón, si tiene una función original biyectiva, entonces eso ocurre si solamente si la relación inversa también es una función biyectiva. ¿Okay? El teorema anterior nos obliga a establecer la existencia de elementos inversos para funciones con respecto a la operación de composición del siguiente modo. Para toda función biyectiva f existe una relación inversa, ¿verdad? Por ejemplo, lo hemos definido como una relación. Que también es una función biyectiva. Así que así es como se establecería el teorema o el axioma de que para cada función con respecto a la operación de composición existe una función biyectiva. Si la función original es una biyección, ¿okay? Existe una relación inversa que también es una función biyectiva. ¿Okay? Bien, segundo comentario. Recuerde que con respecto a una operación, un operando y su inverso con respecto a esa operación, ¿verdad? Tiene esa propiedad y cuando usted los opera le da el elemento de identidad de esa operación. ¿Okay? ¿Recuerdan? Cuando yo tenía un número real y su inverso aditivo, cuando yo sumo un número real y su inverso con respecto a la suma, me da el elemento de identidad de la suma, que es el cero. Cuando yo tomo un número real que no sea cero y su recíproco, o sea, su inverso multiplicativo, cuando yo multiplico cualquier número real con su inverso multiplicativo o recíproco, el resultado es el elemento de identidad de la multiplicación del número real, que es el 1. En el caso de matrices, cuando hay unidades avanzadas, una matriz invertible, cuando yo tomo su inversa, ¿verdad? Y las opero, me da el elemento de identidad de la operación de multiplicación de matrices, que era la función identidad, era aquella que tenía ceros en todos sitios, excepto que en la diagonal principal todos eran 1. ¿Recuerdan? Si tomaba una matriz y su inverso aditivo y la sumaba, pues me daba la matriz 0, que es el elemento de identidad de la operación de suma de matrices. Bueno, pues así mismo, si yo tengo una función y su inversa, cuando yo la opero me tiene que dar el elemento de identidad
de la composición de funciones, que aquí demostramos que era la función identidad, la función que relaciona cada elemento de su dominio con ellos mismos en el alcance. Recuerde que ocurre que al operarlos, claro, con esa operación con respecto a la cual uno es inverso del otro, ¿verdad? el resultado tiene que ser el elemento identidad con respecto o para esa operación que en este caso es la función y la función identidad. Bueno, pues así, si XY es elemento de una función original f, que recuerde que ahora para que exista su inversa tiene que ser una función biyectiva. Esto es, si f de x me da y, entonces el par ordenado al revés, yx, está en la relación inversa que será una función si f originalmente es una biyección. Con f inversa de y dándome x. Vamos a ver esto con número 1 y esto con número 2. Luego, queremos ver que si yo compongo f con su inversa o su inversa con f, me tiene que dar la función identidad. Vea que si yo tomo f compuesta con f inversa, digamos de un valor de su dominio que es y, ¿qué quiere decir f compuesta con f inversa de y? Pues f de f inversa de y. ¿Verdad que sí? Pero entonces, esto sería f de. ¿Y qué es f inversa de y? Mírenlo aquí. F inversa de y, ¿quién es? X. Debido a 2. ¿Okay? Y esto sería f de x. ¿Pero qué es f de x? Mírenlo aquí. Y. Debido a lo que dice 1. Esto que está aquí. ¿No? Resumiendo. F compuesta con f inversa de y, ¿qué nos dio finalmente? Y. ¿Verdad? Nos dio finalmente y. O sea, que f compuesta con f inversa, ¿qué hizo? Toma cada valor de su dominio, que es el dominio de f inversa, y lo relaciona con el mismo. ¿Verdad? Y esa función no es otra cosa que la función identidad, donde ahora, o donde aquí, el dominio de esa función es el dominio de la función segunda, ¿verdad? Porque recuerden que el dominio de la composición inversa, de la composición de funciones, es el dominio de la segunda función que estemos componiendo. Por otro lado, vea que si yo tomo ahora f inversa compuesta con f de un valor de su dominio, que es el dominio de f, y los elementos del dominio de f están representados por la x, ¿verdad?
que es el primer componente de los pares ordenados que están en la función f, ¿no? F inversa compuesta con f de x, recuerden que ahora vamos a aplicar a x, porque la x son los elementos que representan al dominio de la función f, por ser los primeros componentes de los pares ordenados que están en f. Esto quiere decir f inversa de f de x, ¿verdad? Pero ¿qué es f de x? Mira aquí. F de x es y. O sea que sería f inversa de y. Esto debido a 1, ¿verdad? Debido a 1. Pero entonces, ¿qué sería f inversa de y? Míralo aquí. F inversa de y, ¿quién es? X, ¿verdad? Y esto debido a lo que se estableció en 2. ¿Verdad? Resumiendo, f inversa compuesta con f de x, ¿qué nos dio? X. Luego, esto significa que esta función f inversa compuesta con f, ¿qué está haciendo? Toma cada valor de su dominio, que es el dominio de la segunda función que estamos componiendo de f, ¿verdad? Y nos relaciona con el mismo. ¿Y cuál es la función que hace eso? Pues no es otra cosa que la función identidad. Pero ahora teniendo el dominio de y, de esa función y, igual al dominio de la segunda función que se está componiendo. O sea que fíjense que es una función identidad, pero en cierta forma es diferente a la función identidad que resulta aquí. Recuerde que la definición de dos funciones iguales es que tienen el mismo dominio, el mismo alcance y la misma regla de correspondencia. Fíjense que aquí esas dos funciones identidades serían diferentes, a pesar de que nosotros no demostramos que la función identidad es única. Cosa dada es diferente, ¿verdad? Porque aquí esta función identidad tiene como dominio al dominio de la función inversa, mientras que en esta otra función identidad que nos resulta tiene como dominio al dominio de la función f, no la función f inversa. Así que en cierta forma, a pesar de que es una función identidad, es una función identidad diferente. Una misma cosa a la vez diferente. Cosa extraña, ¿verdad? Pero esas son cosas que ocurren en las matemáticas. Bueno, vamos a ver un ejemplo, cuando vamos a estar aplicando esto, de ver que si usted toma una función original que se llama biyección y su relación inversa, que ya hemos demostrado que tiene que ser también una función biyectiva, ocurre eso, que cuando yo propongo la primera con la segunda o la segunda con la primera, me da la función identidad, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver aquella función que de hecho nos provocó el presentar este teorema último que hemos demostrado, de que si una función original es biyectiva, entonces su relación inversa es una función también biyectiva. Y vamos a hacer esta jugada de componer la función original con su inversa en dos órdenes y ver que nos resulta una función identidad. ¿Ven? Consideren la función que llamamos D, que vimos en el último ejemplo. Y recordamos que las presentamos con pares ordenados, ¿no? Y los pares ordenados que me las representaban era la siguiente. Vamos a presentarla aquí. La función D original tenía conjunto P como dominio Q, el conjunto Q como alcance, ¿verdad? Así que era esta función. Este es el conjunto P con estos elementos A, B, 3 y 4. Y tiene este alcance Q con 1, 2, negativo C y F. Y la función D hacía lo siguiente. La A lo relacionaba con el menos C, el AB lo relacionaba con el 2, el 3 lo relacionaba con la F y el 4 lo relacionaba con el 1. Entonces, la relación inversa, que resulta ser una función también,
porque vimos que la función d original era biyectiva. Así que la relación inversa tiene que ser también una función biyectiva. Tiene codominio porque tiene los elementos 1, 2, negativo c y f, y como alcanza el conjunto P, que tiene los elementos a, b, 3 y 4. Y entonces el 1 va con el 4, ¿verdad? El 2 va con la b, el negativo c va con el 3, y el f va con el 3. No, el f, perdón, c va, el negativo c, va con la a, perdónenme, el negativo c va con la a, y el f es el que va con el 3. ¿Okay? La función original y la función inversa son funciones biyectivas. Y vamos a ver qué ocurre eso. Que fue lo primero que vimos, f compuesta con f compuesta con f inversa. Así que d compuesta con d inversa. Entonces, d compuesta con d inversa, ¿qué dominio tiene esa función d compuesta con d inversa? El dominio de la segunda, ¿verdad? Que es este. ¿verdad? El dominio de la segunda d inversa, que es este. D compuesta con d inversa de 1 sería d inversa de 1. ¿verdad? Eso sería d. Y d inversa de 1, ¿quién es? 4. Y entonces, de 4, ¿quién es? 1. ¿Bien? Así que fíjense que la composición de d con d inversa aplicada al primer elemento del dominio de esa función, que es el de d inversa, van del 1 a él mismo. Que será d compuesta con d inversa del segundo elemento del dominio de d inversa, que es el 2. Pues esto sí quiere decir d inversa del 2. Esto sería d. ¿Y qué es d inversa de 2? D inversa de 2, mire, es b. Y entonces ahora nos están pidiendo d de b. ¿Y qué sería de d? Pues vamos a la función d y dice que la b lo manda al 2. Así que, ¿qué hemos encontrado? Que d compuesta con d inversa de 2 me manda el 2 al 2. ¿Qué será d compuesta con d inversa del tercer elemento de su dominio, el dominio de d inversa, que es negativo c? Pues esto recuerda que es d inversa de negativo c. Pero entonces esto sería d. ¿Y qué es inversa de negativo c? D inversa de negativo c es a. Y ahora tendríamos que buscar de a para llamar a la función d, representada por este par de conjuntos ordenados, de conjuntos diagramados, ¿verdad? Y dice que la d relacionada con el negativo c. Así que hemos encontrado que d compuesta con d inversa envía el elemento negativo c del dominio de esa función, que es el de d inversa, ¿a quién? A él mismo. Y finalmente, ¿qué será? D compuesta con d inversa del último elemento en el dominio de esa función, que es el de d inversa, que es el f. ¿verdad? D compuesta con d inversa de f. Esto quiere decir d inversa de f. ¿verdad? Así que esto será d. ¿Y qué es d inversa de f? Pues vamos a la función d inversa, que está aquí representada por estos conjuntos diagramados, y d inversa relaciona a la f con el 3. F con el 3. ¿Verdad? ¿Y qué entonces d de 3? Pues d de 3, ¿quién es? F. ¿verdad? D de 3 es f. Pues ¿qué hemos encontrado? Que d compuesta con d inversa de f manda este valor del dominio de esa función, que es el dominio de d inversa de la segunda función que estamos componiendo. ¿A quién? A él mismo. Luego, y ya hemos visto qué hace esa composición de esas dos funciones a cada uno de los elementos de su dominio. Los manda a ellos mismos. ¿verdad? Los manda a ellos mismos. Por lo tanto, d compuesta con d inversa es la función identidad, porque la función identidad es esa que manda cada cosa a ellos mismos. ¿verdad? Bueno, con esto terminamos esta lección. Seguimos discutiendo.